Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Ponce Maldonado, soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. Y este es un video con meramente fines educativos para la materia de violencia y delincuencia organizada en México. Y bien, el día de hoy estaré analizando el caso del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, que demuestra la gran crisis de violencia e inseguridad que se vive en México. Asimismo, el objetivo de este video es analizar algunos de los puntos más importantes de este delito, como lo son el modus operandi que usó el grupo criminal que realizó el acto, así como el proceso de investigación por parte de las autoridades, y además de analizar las leyes que regulan dicho delito para así proponer algunas alternativas de solución para que problemas como este no sigan sucediendo. Así que comenzamos. Para comprender mejor este caso es necesario remontarnos al México del año 2017, ya que en ese tiempo el país pasaba por una gran crisis de seguridad derivada de los cárteles de la droga, entre ellos el cártel de Sinaloa, que era uno de los más poderosos hasta ese momento, pues estaban divididos entre varias facciones que pues estaban distribuidas en gran parte del país. Una de estas facciones eran los Damazos, liderados por Damaso López Núñez, alias el licenciado, y su hijo, Damaso López Serrano, apodado el Minilic. Bajo este contexto de corrupción liderado por los cárteles de la droga, especialmente por el cártel de Sinaloa, es que los periodistas realizaban sus labores bajo amenazas, y es que hablar mal de dichas organizaciones podría costarles incluso la vida. Tal fue el caso lamentable del señor Javier Valdez, que era un famoso escritor y periodista muy reconocido por haber fundado el semanario Río 12 y por sus labores en el diario La Jornada. Cabe aclarar que el trabajo de Javier Valdez era criticar sobre todo y señalar los estragos que la corrupción causaba en el estado de Sinaloa, señalando directamente a los cárteles como los culpables de esto. Dado esto, el 15 de mayo del año 2017, Javier Valdez fue interceptado en Culiacán y obligado a descender de su automóvil. Una vez abajo, los individuos le dispararon en al menos 12 ocasiones, pues causándole la muerte instantánea. Todo esto a plena luz del día. Tras la investigación realizada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, se determinó que el autor intelectual de dicho crimen fue Damaso López Serrano, alias el Minilic, quien mandó el ataque tras su descontento hacia los comentarios de Valdez sobre el cártel de Sinaloa, su vínculo con ellos y sobre todo las críticas que hacía a Joaquín El Chapo Guzmán y sus hijos. Bien, sobre el operativo para la investigación realizada por las autoridades hablaremos más adelante. Por ahora es necesario primero conocer cuál fue el modus operandi de esta organización para realizar dicho delito. Y es que el Minilic mandó a varios halcones a lo largo de todo Culiacán, sobre todo por puntos específicos, para que aprendieran la rutina de Valdez. Y así fue, lo estuvieron siguiendo por mucho tiempo, para conocer a dónde iba, a qué hora salía de su casa, a qué hora regresaba, y todo ese tipo de cosas. Cabe aclarar que como la rutina de Valdez era bastante monótona, fue fácil de aprender, ya que solo se basaba en ir a las oficinas de Río 12 a realizar juntas o trabajos, o a las oficinas de La Jornada. La presión aumentó cuando Valdez publicó una nota en la que criticaba el liderazgo de Serrano, comparándolo con el de su padre. Tras esto, el cártel, la facción de los Damazos, compraron todas las copias que se distribuyeron de esta nota para evitar su difusión, y tras el descontento de Serrano, mandó el ataque directo hacia Valdez. Para la realización de dicho acto se administraron 100,000 pesos y armas de 9 milímetros y 380, y los responsables de ejecutar la acción fueron 3 sicarios conocidos como el Quillo, el Koala y el Diablo. Una vez realizada la acción y habiendo muerto Valdez, los responsables se llevaron su auto y lo abandonaron unos metros más adelante para hacer pasar el atentado como un robo.
En cuanto a la investigación realizada por parte de las autoridades, como vimos anteriormente, esta se llevó a cabo por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, desde luego porque se trató de un atentado contra un periodista. Todas estas pruebas que se reunieron fueron pues de balística, análisis de cámaras y desde luego entrevistas realizadas a testigos y otras personas. Asimismo, se analizaron artículos y libros publicados por Valdés, en donde se dieron cuenta que su trabajo iba dedicado a la crítica hacia el crimen organizado. Y pues desde ahí obviamente se tomó como principales responsables al cartel de Sinaloa. Tras una serie de pruebas extras se dio con los responsables, que desde luego fueron los Damazos. Y gracias a esta reunión de pruebas, en enero de 2018 se expidieron las órdenes de aprehensión contra el Quillo, el Koala y el Diablo. En cuanto al Quillo y al Koala, estos fueron procesados aquí en México, mientras que el Diablo no pudo llevar su proceso, ya que murió meses después del atentado contra Valdés. Tras una serie de investigaciones extra, también se logró señalar a Damaso López Serrano como el autor intelectual de dicho delito, aunque este se entregó a los Estados Unidos, a la DEA, y entró como testigo protegido a este país, por lo que ha sido difícil extraditarlo de nuevo a México para que pueda enfrentar la justicia de este lado. Además de que las instituciones no han hecho lo posible por resolver este caso, demostrando una gran impunidad. Bien, ahora pasando a otra parte, para comprender la magnitud y el peso que realmente tiene el delito cometido en contra de Javier Valdés, es necesario analizarlo desde un punto de vista más teórico, y para esto es útil tomar en cuenta la idea que tenía Johann Galtung, y es que él define la violencia con tres tipos principales. En el primero encontramos la violencia directa, que se refiere a una violencia ejercida hacia una persona en específico con maltrato físico y psicológico. En este caso, pues obviamente Javier Valdés sufrió violencia directa, ya que fue atacado brutalmente sin ningún tipo de protección. Por otra parte, tenemos la violencia estructural, la cual se manifiesta cuando las instituciones no brindan los servicios necesarios a la sociedad para que puedan vivir en paz, incluso con tranquilidad. Esto se puede notar claramente en el caso de Javier Valdés, ya que las instituciones no hicieron nada por protegerlo, ya que a pesar de que estaba el mecanismo de protección ante periodistas, este no cumplió con su trabajo de manera óptima, a pesar de que ya había antecedentes de otros asesinatos. Por último tenemos la violencia cultural, la cual señala que la violencia en sí misma existe debido a su normalización, ya sea mediante acciones o comentarios, que si bien sí son violentos, la gente ya no lo ve de este modo. Y esto es muy preocupante y hay que atenderlo, ya que debido a esta normalización, las instituciones ya no quieren hacer nada para proteger a los periodistas, ya que se ha vuelto muy común esta clase de ataques hacia ellos, viéndolo incluso ya hasta como normal. Sin embargo, es algo bastante preocupante y hay que atenderlo, ya que actualmente México ocupa el segundo lugar entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y es que tan solo entre el año 2000 y el 2017 se registraron alrededor de 111 casos de asesinatos a periodistas, y si sumamos los actuales, llevan alrededor de 176 casos de periodistas asesinados. Pasando a las leyes que regulan este delito, tenemos varios documentos que pueden ayudarnos. El primero de ellos claramente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual marca en su artículo número 6 la libertad de expresión, derecho el cual fue vulnerado claramente en este delito. Además, en su artículo número 14 se señala el derecho a la protección a la vida. Aunado a eso, en su artículo 73, fracción 21, se le da la facultad al Congreso de legislar en materia de delincuencia organizada, teniendo pues la facultad de perseguir a grupos criminales como el cartel de Sinaloa. Igualmente tenemos el Código Penal Federal, que en sus artículos 302 a 315 tipifica el homicidio como un delito, incluyendo todos sus agravantes. Asimismo, en sus artículos 194 a 198 señala que se penarán delitos contra la salud y vinculados al narcotráfico.
mientras que el artículo 400 castiga operaciones con dinero ilícito, como las vinculadas al crimen organizado. Otra ley muy importante es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual define a un grupo criminal como un conjunto de 3 personas o más que se asocian para delinquir de forma permanente. Asimismo, esta señala que estos grupos pueden ser perseguidos por delitos como narcotráfico, secuestro y desde luego homicidio. Y por último tenemos la Ley para Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, la cual obliga al Estado a implementar medidas de seguridad que sean efectivas para proteger a las personas que se dedican a ejercer el periodismo. Todas estas leyes demuestran que sí existe un marco jurídico para erradicar esta clase de situaciones. Sin embargo, se necesita trabajar para fortalecer cada una de ellas. Bien, después de analizar el caso, así como todas las leyes relacionadas a este, podemos dar ciertas propuestas de solución para que este tipo de situaciones ya no se sigan dando. Primero es necesario mejorar el mecanismo de protección a periodistas, ya sea otorgándoles mayor presupuesto para que puedan seguir con sus funciones y desde luego otorgándoles cierta independencia para que no dependan de políticos corruptos que puedan corromper dicho sistema estando coludidos con el narcotráfico. Asimismo, se debe de trabajar para poder aplicar la Ley General contra la Delincuencia Organizada de manera firme, no solamente para castigar autores intelectuales de ciertos delitos relacionados a este tipo de organismos, sino también trabajar para desarticular pequeñas bandas criminales. Desde luego también se deben implementar políticas públicas para la protección del derecho a la vida, sobre todo cuando hablamos de periodismo, ya sea con acompañamiento jurídico o con acompañamiento policial o de algún otro tipo. Asimismo, es necesario implementar programas de apoyo para zonas marginadas, que es donde más susceptibilidad hay para que los jóvenes decidan delinquir o entrar a este tipo de bandas, ya sea con apoyos económicos, de educación o de salud. Por último, es necesario que el país haga correcto uso de sus relaciones con otros países para poder colaborar con otras asociaciones internacionales tales como la ONU o la DEA para poder terminar con este gran problema a nivel internacional, sin poner oposición y sobre todo siempre priorizando el bienestar social y que no exista impunidad. En conclusión, puedo decir que el caso del periodista Javier Valdés pues es un gran ejemplo de cómo la delincuencia organizada y la corrupción vulneran derechos fundamentales que corrompen el Estado de Derecho de maneras inimaginables, por lo que las propuestas anteriormente dadas pueden ayudarnos para que esta labor se vuelva más segura para ejercer dentro del país y sobre todo para que la voz de estos profesionales pueda seguir siendo escuchada sin ningún tipo de contratiempo o obstáculo que impida que su voz siga llegando a otras partes del mundo. Y bien, con esto me despido esperando que esta información haya sido de utilidad y agradeciéndoles por su tiempo. Mi nombre es Ángel Ponce Maldonado y nos vemos pronto. Muchas gracias.